Porque ya estamos acá en el estudio y la saludamos con este aplauso a la doctora Eliana Correa, candidata de los migrantes ecuatorianos a la Asamblea, decía yo, por la circunscripción Latinoamérica, el Caribe y África. Son cupos, ¿cierto?, para gente que vive, en este caso, en el extranjero, en el marco de las elecciones que van a ocurrir el 9 de febrero. Lo primero, Eliana, es saludarte. Gracias por estar acá en La Voz, en esta gira que incluso te llevó por la Argentina. Y para que la gente se vaya enterando, porque muchos no sabían, ¿qué va a pasar el próximo 9 de febrero? Hola, compañeros. Primero, muchas gracias por este espacio que es importante para nosotros. Como dice, la voz de los que sobran, la voz de los migrantes es importante ponerla en la palestra. Nosotros este 9 de febrero tenemos elecciones presidenciales para asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, y dentro del área de provincial se consta por primera vez, o somos uno de los pocos países. Acércate un poquito el micrófono para que vean dirección. Uno de los pocos países en donde existe una representación en la asamblea de los migrantes. En el caso del Ecuador, nosotros elegimos 6 representantes por el exterior. Tenemos en el caso de América Latina, el Caribe y África, para la cual estoy postulada. Tenemos Europa, Asia y Oceanía y América del Norte. Entonces, actualmente hemos venido realizando una gira. Yo no me presenté con los compañeros, yo soy Eliana Correa, ecuatoriana de nacimiento, actualmente resido en Latinoamérica, vivo en Caracas, pero hemos venido desarrollando una gira que la denominamos la Ruta para Revivir el Ecuador, o la Ruta de la Recuperación de la Patria. Nosotros tenemos una migración importante en toda Latinoamérica, en Europa. Lamentablemente la situación geopolítica en este momento ha ido en detrimento de las condiciones de cada uno de los migrantes. Sabemos que existen muchas situaciones, particularmente aquí en Chile tenemos 60.000 ecuatorianos migrantes que han hecho una solicitud para el tema de regulación migratoria. Pero nosotros el 9 de febrero vamos a tener la oportunidad de que 7.800 ecuatorianos que residen aquí en Chile puedan acceder al proceso de votación. Van a poder votar. Tú estás apoyando en su candidatura presidencial a Luisa González. Yo soy del Movimiento de la Revolución Ciudadana. Nosotros estamos con Luisa, como decimos, es tiempo de mujeres. Nuestro binomio presidencial es Luisa González y Diego Borja, que van para la presidencia. Una de las pocas mujeres que han estado en esta contienda electoral, una de las pocas mujeres que ha tenido la certeza y el conocimiento de poder manejar la situación política y la situación de seguridad que se vive en este momento en el Ecuador. Eliana, vamos a abordar eso porque hay una situación de seguridad muy complicada, ¿cierto?, que ha aumentado en el ejercicio del gobierno del presidente Noboa. No sé si esa es la razón por la que tú vives fuera también, pero entiendo que es muy grave lo que está pasando. Sí, bueno, lamentablemente la situación de seguridad del Ecuador es algo que nos ha afectado no solamente en el tema económico, sino también en el que se disminuya la inversión extranjera. Ninguna empresa, ningún comerciante, ningún emprendedor. Primero, los emprendedores se ven atacados por el tema de la inseguridad, porque allá le conocen como vacuna a la extorsión. Entonces, hay muchos profesionales, en el caso mío yo soy médico, yo soy cirujano y tengo muchos compañeros que han tenido que emigrar del Ecuador porque ya no pueden sostener estas coimas que les piden para poder ejercer, que atentan no solamente contra su vida, sino con la vida de sus familiares también. Además de eso, tenemos una infiltración grave a nivel del sistema judicial, tenemos un narcogobierno donde nada se dice o poco se habla de la exportación de las drogas en las cajas de banano, y sabemos que nuestro presidente, el presidente de cartón del Ecuador, lo único que exporta es narcobananas. Uf, potente eso, Hassan. Es realmente indignante la cantidad de noticias falsas, no solamente de redes sociales, no solamente de ideólogos de derecha, sino de la prensa empresarial en general, que hacen gárgaras con este análisis. Mira, los países mal gobernados generan crisis de migración. La historia concreta de Ecuador es que los años de Rafael Correa, los años de la Revolución Ciudadana, son los años cuando la gente vuelve. Concretamente, después de la crisis bancaria, esa larga noche neoliberal, se van tantos ecuatorianos a España, se van tantos ecuatorianos al continente y vuelven en los tiempos de Correa. Se va a Correa y aumenta otra vez la delincuencia, la inseguridad y la crisis económica y empiezan a irse otra vez. Entonces, mi primera pregunta, poniendo eso como base, porque es indignante el nivel de canales distintos y periodistas particularmente incompetentes en Chile, no voy a mencionar nombres para no perjudicar, que eso es la realidad de Ecuador. Para los que representan
distintos de migrantes. Los temas de ustedes son buscar la vuelta al país, buscar regularización en los distintos lugares donde están los migrantes, porque muchas veces los ecuatorianos en España en los tiempos de antes de Correa no querían volver, porque la idea era mejorar la situación en España. Claro, mira. ¿Qué pasa con la migración antes de la Revolución Ciudadana y qué pasa con la migración después de la Revolución Ciudadana? Te voy a comentar algo de mi caso particular. Yo salí a estudiar. Yo salí como becaria, como parte de los proyectos de los gobiernos de la región por fortalecer el tema de educación de los jóvenes que no teníamos oportunidades. Yo salí a formarme como médico fuera. ¿En el AM? En el AM. Yo soy egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina por la Rómulo Gallegos en Venezuela. Y me quedé haciendo el posgrado soy cirujano general. Actualmente igual estoy ejerciendo allá. Pero así como yo, salieron muchos jóvenes para poder estudiar. Actualmente ese proceso migratorio también se ha dado con los jóvenes porque no han tenido tienen una falta de oportunidades para estudiar ya. Pero concretamente con el tema de migración antes de Rafael Correa es que después de la crisis del feriado bancario creció muchísimo. Eso afectó a las familias, eso afectó considerablemente la dinámica de la sociedad ecuatoriana, pero los migrantes nos convertimos en una fuente de ingresos potencial para la economía del Ecuador. Las remesas han sostenido durante mucho tiempo la economía ecuatoriana. Claro. En la época de la década ganada, se atendió muy bien a los migrantes y ahí es que nace esta representación por darle la voz a los migrantes para las asambleas, para que tengan una participación activa y protagónica dentro de la creación de leyes y dentro del ejercicio de los proyectos que tienen que ver con el gobierno y la atención de los migrantes. Pero en ese momento estaban volviendo, ¿cierto? En ese momento se crearon varios planes para el retorno porque existía la Secretaría Nacional del Migrante, existía una atención integral del migrante a través de las misiones diplomáticas, a través de los consulados. En ese momento tú podías, yo recuerdo clarito, ¿no? En ese momento tú podías ir y sacar tu cédula, tu documento de identidad, tu pasaporte en 30 minutos y te lo entregaban. Se atendía de una manera correcta a los migrantes. En este momento la situación, cuando empieza la crisis o la austeridad, cuando tenemos esa traición dolorosa por parte de Moreno y los siguientes gobiernos han ido en decadencia totalmente la atención de los migrantes. Tal es el punto que ahorita realmente existen datos de cuántos ecuatorianos salieron, pero no se conoce, en realidad, tú le preguntas a cualquier consulado en este momento si tiene la cifra real de los ecuatorianos que están fuera, concretamente Chile, por ejemplo, no sabes, porque incluso no están registrados en el INE. Ahora, nosotros estamos proponiendo precisamente que esos consulados que se cerraron en la época de Moreno, en la época de Lazo, por la crisis, por la austeridad que decían, siendo aún que los migrantes somos una fuente de sostén de la economía del Ecuador, se cerraron muchos espacios. Entonces nosotros proponemos que se puedan volver a atender porque de una u otra manera la migración ha aumentado tanto, o sea, sabemos que en las últimas cifras tenemos una cifra de 500,000 ecuatorianos que han vuelto a salir por la frontera. O sea, eso es algo grave porque nosotros habíamos ido disminuyendo esa cifra migratoria. Si bien es cierto que hay gente que ya se radica, porque tenemos migración que data de hace 30 y 40 años, donde ya forman una familia, donde ya tú tienes hijos que nacen tercera y cuarta generación, ya se radican en el exterior. Pero siempre había la necesidad de regresar al Ecuador, ya sea porque existía la forma de tener tu homologación de pensiones si tú querías pasar tu vejez allá, porque ya los migrantes que se fueron para estudiar se formaban y podían regresar y se estaba tratando de garantizar un espacio laboral para que puedan ejercer y fortalecer el sistema, ya sea el sistema público o todos los sistemas que necesiten con la formación de profesionales afuera, o los emprendedores y empresarios que querían regresar al Ecuador. Mucha gente que regresó esta vez tuvo que volver a migrar. Sí, casos concretos en España. Perdón, última pregunta sobre este punto. Hoy día, cuando usted habla con su electorado, que son migrantes de Ecuador, actualmente en América Latina, no propone programas de vuelta, ¿cierto? Eso no hay un horizonte de que esta situación en Ecuador va a mejorar, que va a ser factible volver con la crisis de delincuencia, el desastre que ha hecho Novoa y otros en el país. O sea, dentro de nuestros planes de protección a los migrantes sí existe la posibilidad de que se vuelva a establecer estos planes de retorno. De hecho, es necesario que se creen planes de retorno porque te comento el caso de Argentina, el caso de Chile, la particularidad de la población es la siguiente. Por ejemplo, en Argentina tienes muchos estudiantes. Estos estudiantes tienes de pregrado y de posgrado. ¿A dónde van a ir?
tienen que regresar al Ecuador para poder trabajar, y de hecho conversando con ellos dicen, yo necesito terminar de formarme y que pueda ir a trabajar como corresponde. O sea, existen planes dentro de planes de gobierno que van a fortalecer la economía, pero nosotros tenemos que garantizar la seguridad, tenemos que garantizar una economía dinámica, tenemos que garantizar un espacio para que todos los ecuatorianos puedan retornar y poder trabajar y fortalecer el Ecuador. Eso va a tomar su tiempo, porque lamentablemente la situación del Ecuador en ese momento es grave. La crisis económica es grave, la tasa de desempleo es grave. O sea, hay una cantidad de gente que vive con $1.7 al día, que ni siquiera sabemos cómo logran sobrevivir. El empleo formal ha disminuido constantemente. Tú ves que después de la crisis energética, muchas empresas se obligaron a cerrar, y eso también hizo que el despido aumentara. Entonces, para nosotros es algo importante. Los migrantes son prioridad, pero sabemos que de una u otra manera, si nosotros no nos unimos para poder trabajar, si nosotros no votamos, no salimos, no decidimos, va a ser muy difícil que esta realidad cambie. Anoche llegaba un avión con los primeros 180 deportados de Estados Unidos, en condiciones en las que quisieron decir que sí eran las mejores, pero las declaraciones de los migrantes... ¿Venían esposados y con grilletes también? Les quitaron los grilletes 20 minutos antes de desembarcar. ¿Tú crees que eso es en realidad un gobierno que se va a preocupar por sus migrantes? No. O sea, ¿tú crees que la dignidad del migrante... La tremenda diferencia con Petro y Colombia. Mucha diferencia. La dignidad de los ecuatorianos debe ser garantizada por los gobiernos, y la dignidad de los ecuatorianos no se puede mantener solamente porque tu jefe te lo dice. Oye, y una pregunta que en el fondo también tiene mucha profundidad y lo hacen acá las personas. ¿Tú crees realmente que la izquierda tiene posibilidades de conquistar la presidencia a través de Luisa y tener un Congreso mucho más proclive a todas estas carencias que hoy día el país está necesitando cubrir? Mira, yo creo que es necesario entender algo. El país ya no aguanta más. O sea, la comunidad ecuatoriana, cuando tú caminas por las calles, cuando tú visitas la gente, yo estuve hace poco allá precisamente defendiendo los derechos de los ecuatorianos migrantes, situación que debo tomarme unos minutos para decirte. He sido la única candidata de la región de Latinoamérica que se ha preocupado porque todos los 34,000 ecuatorianos que están en Latinoamérica puedan votar, para que podamos tener realmente la oportunidad de cambiar la realidad del Ecuador. En Ecuador la gente está cansada, en Ecuador la gente dice ya no más, en el Ecuador la gente sabe que necesitamos regresar a donde sí tenemos un puerto seguro, a donde sí podemos hacer las cosas, a donde tenemos un equipo que está preparado para poder afrontar esta crisis del Ecuador, que no va a ser fácil, sí, es cierto, no va a ser fácil, nos va a tomar tiempo, por lo menos los 6 primeros meses del año van a estar en un tema muy fuerte de reconstrucción para poder reactivar la economía, para que pueda realmente ir dando fuerza y forma para que el Ecuador ya pueda reestructurarse y volver a ser ese país en donde nos daba mucho orgullo decir, mira, Ecuador ama la vida, que la gente pueda regresar, que pueda ir con toda la seguridad de que no le va a pasar nada. Ahorita, hasta cuando uno va, tú sientes la inseguridad, tú caminas con miedo, y eso no es justo. No es justo que una familia tenga miedo para que sus hijos salgan a la calle a jugar. No es justo que 4 niños que salieron a jugar hayan sido matados a manos de la justicia ecuatoriana. No, tremendo, eso fue una historia que nos conmovió a todos. Entonces son ¿cierto? muchas cosas que los uno niños dice que juegan ya... a la pelota. Claro, o sea, ya hasta cuándo la gente va a seguir cegada, hasta cuándo la gente va a seguir... Ahorita están sacando encuestas de que Noboa lidera las encuestas de Ecuador. ¿Sí? Eso es porque nosotros estamos denunciando un fraude. Ya hay peligro de fraude en esta elección, ¿no? Hay un peligro real de fraude. De hecho, hay observadores. Hay observadores de la OEA, hay observadores de la Unión Europea. Centro Carter. Centro Carter, hay varios observadores, y realmente a ellos nosotros les decimos que también no solamente es el observador electoral internacional, cada uno de los ecuatorianos debe movilizarse a cuidar su voto, a cuidar su decisión. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos la posibilidad de que en cada mesa electoral haya un ciudadano ecuatoriano que haga el control electoral, que ellos tienen el derecho de revisar, de contar los votos, o sea, junto con quienes están en la mesa electoral. Entonces es necesario, hay un fraude en camino. Lo denunciaba una consejera del CNE, denunciaba este intento de fraude electoral. Por lo tanto, decirles que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar elecciones transparentes, porque es la decisión de los ecuatorianos la que se debe respetar. Y también los ecuatorianos vamos a estar pendientes de que eso sea así, de que se respete la decisión del pueblo, que no se haga ningún fraude. Lamentablemente,
tenemos un gobierno donde ha infiltrado todos los poderes del Estado. Regresó la fiscal Diana Salazar, siempre lo hacen. Dos semanas antes sacan cualquier noticia falsa, ponen cualquier cualquier cosa que se les ocurra. Fake, en el fondo, y lo distribuyen. No, hay un activo lawfare donde el Poder Judicial ecuatoriano el lawfare también. Exacto. Eso podrido desde dentro, peor que Chile, junto con la Fiscalía, que es una fiscal que debe estar presa por justamente una violación masiva de derechos humanos, pero eso es una realidad, sin duda, pero también la falta de apoyo de Luisa y de la Revolución Ciudadana tiene que ver con una falta de esperanza en el pueblo ecuatoriano. Noboa lo ha hecho pésimo y las encuestas sugieren que la gente sabe eso, pero no es suficiente para ganar una elección decir que el otro lo ha hecho pésimo. También hay que generar la idea que uno lo puede hacer mejor, y en eso la dificultad que tiene es que, por ejemplo, el tema de delincuencia, Ecuador fue el segundo país más seguro después de Chile en todos los años de Rafael Correa. Hay una política que igual institucional de muchos trabajadores y trabajadoras sociales muy inmiscuidos en la vida de los barrios, como en negociación constante con las pequeñas pandillas para desescalar y neutralizar. Si eso ya no existe, la posibilidad de una reconstrucción de lo que era ese tipo de institucionalidad, ¿existe realmente? ¿Hay esperanza de, porque uno llega, una cosa es estar en el gobierno, otra en el poder, ¿se podría reconstruir esas bases? El plan de gobierno va orientado hacia realmente una transformación. Mira, no es imposible que tú puedas desarticular este tipo de bandas o puedas desmovilizar la juventud que hace parte de esas bandas si tú no les das garantías de trabajo, si tú no les das garantías para que puedan entrar a estudiar, si tú no les das la posibilidad de que no tengan que salir a buscar cómo resolverle la comida a la familia porque se les muere de hambre. Entonces, dentro de los planes de gobierno, lo que nosotros establecemos es una reforma integral a todo este tema. Se van a establecer casas de abrigo y apoyo y reinserción a la sociedad a los jóvenes en cada una de las ciudades y de los barrios que están mucho más afectados. Pero no obstante, también es necesario fortalecer el sistema penitenciario, que actualmente tiene muchos déficits. Se incorporarán más de 1,000 guías penitenciarios para que puedan acompañar de una manera integral, pero también somos seres humanos, no pueden tratarse a cualquier persona de la peor manera, ¿no? Garantizando todo lo que sea el derecho a la humanidad, y también fortalecer las políticas de seguridad nacional. Oye, pensando un poco en lo que viene, en los riesgos de fraude, ¿ustedes en lo particular o los grupos opositores se han organizado para tener veedores en las distintas lugares de votación, en las mesas, hacer un conteo paralelo? ¿Hay una orgánica para eso? Sí, mira, normalmente el proceso electoral se realiza en el exterior, es muy similar a lo que se realiza en el Ecuador, pero en el exterior, por ejemplo, aquí tienes 9 mesas electorales, distribuyes femeninas y masculinos, pero todos los partidos políticos que estén en esta contienda electoral tienen la oportunidad de tener un observador electoral por mesa. Eso está establecido en la norma electoral. Siempre ha sido así y siempre se respeta, siempre y cuando pues el grupo político haga la acreditación que corresponde. Y para entender el proceso, por ejemplo, el acto eleccionario del día 9, ¿cierto? Sí. ¿Los resultados se conocen con cuánta rapidez al día siguiente? ¿Cómo funciona eso? Según lo que estaba estableciendo el Consejo Nacional Electoral, aparentemente 2-3 horas después de que cierren las urnas, probablemente se pueda realizar ya tener una información al primer cierre. Cuando tú haces el proceso electoral, nuestro voto es manual. El conteo lo hacen los que están en la Junta Receptora del Voto. Igual que en Chile, manual, papel raya. Papel raya y después tú envías las actas. O sea, pero nosotros sí tenemos un sistema de control electoral como veedores o como partido político, en donde cada uno de nuestros observadores va a revisar el acta, y nosotros tenemos también la capacidad de responder y ver cuáles son los resultados reales. Por eso sabemos que si nosotros ganamos, vamos a tener la certeza de que sí sea, porque tenemos un buen control electoral. Eso es lo fundamental, tener un mecanismo paralelo para comprobar lo que está pasando. Te voy a leer comentarios de la gente de la comunidad, que es muy activa, nuestro cuarto panelista. Acá, Quincy 2000 dice: muy bien informada la candidata, con muchos datos y fuentes, me agradó, dijo ella. Damaris White: Ecuador fue el país más seguro de Latinoamérica, pero con el actual presidente va de mal en peor. Fuerza para el pueblo ecuatoriano. Saludos también a la invitada. Muchas gracias. Y Giselle Morales dice: pero en Chile los medios, todo con Venezuela y nada con Ecuador. Es importante informarse de estas cosas, ¿cierto?
Claramont, si es igual que en Chile, como pasó para las elecciones de alcalde, llevaron a Jadwe, se puso adelante de todos los medios de comunicación de la mano de elecciones y manchar a los nuevos candidatos. Sí que lo hablamos el tema de Lawfare también, ¿cierto? No sé si quiere profundizar algo más sobre eso. No, bueno, sabemos que precisamente eso es lo que ha utilizado el Ecuador. Ya nos pasó en las elecciones anteriores, inventaron el tema del financiamiento del ELN, mataron un candidato. Nosotros estamos y alertamos a la comunidad, no solo a la comunidad ecuatoriana, sino a la comunidad internacional también, que estemos atentos de todas estas denuncias que se hacen, que son denuncias falsas. Incluso a mí mismo me han levantado una tremenda... calumnia. Una tremenda calumnia que dicen que, bueno, me quitaron la nacionalidad, dicen que yo soy, que no soy ecuatoriana. Apatria ahora. No, que no soy ecuatoriana. Bueno, Ya. déjame comentarte para los compañeros ecuatorianos que viven aquí en Chile, soy bien ecuatoriana, nací en Loja, salí a los 18 años a estudiar precisamente por las faltas de oportunidades. La década ganada la viví afuera, me formé como un profesional para atender a mi pueblo, para atender a mi comunidad y evidentemente cuando ya tenía que regresar, tuvimos este desastre de gobierno de los Molano, Moreno, Novoa y Lazo, que han acabado con todas las oportunidades para los jóvenes que queremos realmente aportar para el Ecuador. Es por eso que tomo la decisión firme de poder llegar a la Asamblea Nacional, de poder legislar para los migrantes, de poder legislar para que realmente tengamos oportunidades diferentes, para que tengamos una fuerza para poder recuperar el Ecuador, para poder revivir el Ecuador. Nosotros tenemos la firme convicción de que realmente vamos a poder estar allá pese a todas las carencias que tenemos. Última pregunta ya. En las elecciones municipales pasadas, a la Revolución Ciudadana le fue muy bien, ¿cierto? Quito, como bastión anti-Correa, fue con el alcalde Pavel Muñoz. Guayaquil, aunque Correa es de Guayaquil, la ciudad es un feudo del Partido Social Cristiano, que es como la extrema derecha ecuatoriana, y 30 años en el poder, y ganó también ahí en Aquiles Álvarez. Entonces tenemos líderes municipales de la Revolución Ciudadana mostrando cierta gobernabilidad. La pregunta para las personas menos politizadas, ¿ya? Que viendo la gestión municipal de la Revolución Ciudadana, ¿hay realmente una buena base para capitalizar en términos de un mejor resultado esta vez? Mira, la gestión de nuestros Pavel, Paola, Aquiles, Marcela, ha sido una gestión bastante brillante y si nosotros vemos las encuestas tienen un muy buen nivel de aceptación. Realmente eso hace que el compromiso de la Revolución Ciudadana se vea claro. O sea, nosotros queremos trabajar por la gente. ¿Qué pasa en el Ecuador en este momento? Y es lamentable, y eso es porque yo digo, o sea, necesitamos que la gente abra los ojos. Ahí hay una saturación de información mediática, hay una polarización de la población, porque a todo con lo que tú no estás no, tú eres, si tú te inclinas porque la gente esté bien, si tú haces un comentario en que es necesario que la seguridad vuelva, es necesario que tengamos un buen sistema de salud, es necesario que la gente no se nos muera porque no le han pagado a las dializadoras, es necesario que nuestros niños estén seguros y puedan salir a la calle. Ah, no, tú eres correísta. Entonces y si tú opinas no, tú eres anticorreísta. Sí, han polarizado de tal manera que realmente si nosotros vemos en el debate presidencial, no sé si ustedes lo vieron, o sea, realmente quien estuvo presente siempre fue Correa, porque no se dedicaron, lamentablemente, excepto por Luisa, que tuvo una actuación brillante, excepto que fue la única que fue con propuestas como corresponde, dedicaron fue a atacarnos, a desinformar, pero sobre todo a atacar a Correa, porque si hay dos cosas que en el proceso electoral en el Ecuador funcionan, es atacar a Correa y atacar a Venezuela. Tal cual. Bueno, muchas gracias por venir para acá. Estamos con Yelenia Correa, doctora, candidata a la Asamblea del Ecuador en las elecciones que vienen el próximo domingo. Mucha suerte. El domingo subsiguiente, el subsiguiente. Gracias por estar acá, gracias por contarnos esta historia y por supuesto que estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, hacerles una invitación a nuestros compatriotas que viven aquí en Chile, a los compatriotas de la Vega Central. Vamos a tener un evento maravilloso, permítanme informarles, este 2 de febrero vamos a tener un evento cultural en Quinta Normal, así que están todos invitados para compartir, para abrazarnos, para fortalecernos como ecuatorianos. Y ya saben que este 9 de febrero tenemos que votar todito 5 por la Revolución Ciudadana. Vamos con Luisa. Muchas gracias. Que estés bien. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.